En 2009 no se llegó a ese nuevo acuerdo, que sería el posterior al protocolo de Kioto, pero se dijo que iban a empezar nuevas negociaciones para acordar un nuevo tratado, que además es un tratado interesante porque en principio tendría que tener compromisos mucho más ambiciosos que el protocolo de Kioto. En segundo lugar, el derecho internacional tiene un gran problema, dicen algunos expertos, que no hay una autoridad que obligue a los estados que firman tratados a que los cumplan, ¿no? El estado en teoría al menos es soberano y no hay una autoridad por encima de este. Por lo tanto, el tema de las sanciones se aplica únicamente cuando los estados las asumen de forma voluntaria. La voluntariedad de las partes es una cuestión fundamental en el derecho internacional y justamente era una de las cuestiones que se criticaba también del protocolo de Kioto, la falta de sanciones para aquellos países que no cumplieran los compromisos de reducción, lo cual se trató de ir perfeccionando en las siguientes conferencias de las partes. De esta forma, apenas se aprueba el año pasado un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto. Si este terminaba en 2012, ese segundo periodo entraría a partir de 2013 y hasta 2020, que es cuando se tiene previsto entre en vigor ese nuevo acuerdo. Como había mencionado, el IPCC ha tenido una importancia fundamental en las negociaciones a nivel internacional. El primer informe derivó en la adopción de la Convención Marco de 1992. El segundo informe se da en 1995 y deriva en la adopción del Protocolo de Kioto en 1997, aunque también tuvo un periodo de ratificación complejo y largo. Se firma en el 97, entra en vigor hasta 2005. El tercer informe se da en el 2001 y de aquí surge ya ese acuerdo por establecer un nuevo tratado en la materia. El cuarto informe se publicó en el 2007, y en 2007 fue la COP de Bali, donde se determinó un documento sumamente importante, que es la hoja de ruta de Bali, en la cual se establecían los periodos y los temas principales que debería tratar ese nuevo acuerdo. Actualmente el IPCC se encuentra dividido en 3 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo ya emitió su quinto informe. Como dije, se está publicando de forma parcial. Se terminará de publicar el próximo año. Este es el listado de los países que forman parte de ese foro y están tanto países en desarrollo como desarrollados. Ahí, por ejemplo, vemos que sí se encuentra Brasil, está China, está México, está Indonesia, está India. Estos países que, al menos esto es lo que se ha dicho, probablemente en el acuerdo que se apruebe para 2015, sí entrarían en ese listado de los países obligados a reducir. De esta forma, en términos de la teoría de regímenes, estaríamos hablando que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas estaría cambiando un poco, porque ¿dónde queda ese reconocimiento de la deuda ecológica por parte de los países industrializados? De eximir a los países en desarrollo de dichas obligaciones. En cuanto a esto, se ha hablado de que las disposiciones de ese nuevo acuerdo van a tener habrá varios tipos de disposiciones y el tratamiento, si van a ser obligatorios o no, probablemente no sea uniforme, sino dependa de cada país y de las condiciones económicas de cada uno de los Estados miembros. Otra cuestión que me parece fundamental para esta COP19 es que van a haber una revisión y adecuaciones al artículo 4 de la Convención Marco, el cual justamente hace referencia al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como también al listado de los países obligados a reducir. Ahí queda un poquito todavía incierto
si se van a mantener el mismo llamado países anexo 1 o si esta lista va a ser ampliada con estos otros países en desarrollo que finalmente se tendrían que obligar. Justamente el tema de la ponencia es si va a haber continuidad o una ruptura en el régimen internacional de cambio climático. Para ello voy a retomar la definición de régimen de Krasner, que es la más aceptada en términos de la literatura sobre este tema. Krasner dice que un régimen es un conjunto implícito o explícito de principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, donde las expectativas de los actores en un área determinada de las relaciones internacionales convergen. Justamente el tema de cambio climático posee estos 4 elementos. Hay principios, hay normas, reglas y procedimientos de toma de decisión. Al menos en términos teóricos, se dice que un régimen, mientras no cambie los principios y las normas, puede cambiar las reglas y los procesos de toma de decisión. Si esto se da, estaríamos ante una adaptación del régimen, pero en el momento en el que los principios y las normas también cambian, esto implica la extinción de un régimen y la adopción de uno nuevo. Entonces considero que esto es también parte de lo que está en juego en esta COP19, de si vamos a seguir con este régimen sobre cambio climático o bien si va a haber la aparición de uno nuevo. Esta fragmentación de la que yo hablaba considero que se explica de mejor forma a través de otro enfoque teórico que es la gobernanza. La gobernanza nos habla de la importancia de actores tanto públicos como privados y de la regulación no únicamente a nivel internacional sino también a nivel subregional e incluso local. En este esquema identifico al menos las escalas diferentes que se suceden en la región de América del Norte para la regulación de cambio climático. Tendríamos, bueno, en principio la mayor, que es la escala global. De ahí nos bajaríamos a la escala regional, donde se encontrarían los países Estados Unidos, Canadá y México. La escala nacional será allí cuestión de ver de qué forma cada país hace frente al tema, y la escala subregional, donde se encuentran todos los mercados voluntarios que no son impuestos por una autoridad gubernamental, sino algunos involucran tanto actores públicos como privados. Esto es parte de esa fragmentación del régimen internacional donde esto no está contemplado, sin embargo, la realidad es esto lo que está ocurriendo. Algunos de los retos de la COP19 es que, por ejemplo, la Unión Europea ha supeditado la adopción de mayores compromisos siempre y cuando otros países desarrollados adopten compromisos similares. Entonces ya ahí es como un freno en esto. Por otro lado, está la cuestión de obligar a países como Canadá y Estados Unidos a formar parte de ese nuevo acuerdo. También, ¿qué va a pasar con los mayores emisores del mundo en desarrollo? ¿Se van a incluir o no? Otra cuestión que ha sido tema de debate es el tema de la medición, el reporte y la verificación. Aún no se ha logrado medidas estandarizadas para poder para garantizar la comparabilidad de las cantidades que demuestra cada país periódicamente en sus comunicaciones que envía a Naciones Unidas. Finalmente, también este tema del financiamiento para cambio climático, aún hay un avance escaso en esta materia. Se habla también de promover asociaciones público-privadas. Finalmente, pues el mayor objetivo de esta COP19 es preparar el nuevo acuerdo post-Kioto que se firmaría en el 2015. Se tiene previsto que entre en vigor para 2020, cuando justo termina ese segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto. La pregunta también de si este acuerdo va a ser vinculante o solamente va a quedar en términos declarativos, como lo fue la Convención Marco en 1992. La gran pregunta es también si Estados Unidos va a formar parte de ese nuevo acuerdo o no. De esta forma, pues tanto esta COP19 como la del siguiente año 2014, que se va a llevar a cabo en Lima,
en Perú y la del 2015 París serán el camino de negociación para la adopción de ese nuevo tratado. En cuanto a las conclusiones, podría decir que el régimen internacional tiene una relación directa con el cambio del escenario político internacional, donde si hay países que actualmente han tenido un crecimiento importante, tendrán que ser considerados. Esto no se veía así en 1997, hoy en día sí se está cuestionando. Por otro lado, si va a prevalecer la idea de la deuda ecológica, ¿qué va a pasar con los instrumentos flexibles a los que hice referencia en un principio? ¿Van a prevalecer como los principales mecanismos para reducir las emisiones o no? Y por otro lado, respecto de la gobernanza de la que hablaba hace un momento, que se da a diferentes escalas, podría decir que a nivel internacional va a haber una continuidad en el régimen internacional de cambio climático. Esto se tiene que ver en qué términos para 2015, pero también van a seguir coexistiendo otras formas de regulación que pueden ser ajenas a Naciones Unidas y también podrían ser ajenas a sus propios gobiernos, donde, como dije, no podríamos encasillar a estas otras formas alternas, como son los mercados voluntarios de carbón, en la dicotomía si son estatales o no estatales, porque cada vez hay un mayor grupo de actores que podríamos denominar como híbridos, donde están desde gobiernos, por ejemplo, locales o estatales, en conjunto con empresas, el sector académico, etc.